estar escuchando de parte de esta columna de Verónica se refiere a lo que venimos también conversando en los distintos programas en relación a al cambio de integración, del criterio de integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ajá, sí. Viene complejo el tema, ¿verdad? Así que bueno, Exactamente. escucharemos a Verónica. Entonces, le damos los buenos mediodías al Fede Lima en los Sí, controles. Fede. Y bueno, le damos paso entonces. Como mandata la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, estamos en el proceso de selección y posterior elección de lo que es el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Antes que nada, quiero un poco recordar qué es la Institución Nacional de Derechos Humanos y qué implica. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se creó en el año 2008 y fue votada por todos los partidos políticos, y se fundan las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo por los principios de París. La institución es un organismo del Estado, pero lleva lo que es el contralor, ¿no? de temas vinculados justamente a los derechos humanos. Por eso es vital, y así son las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo, la independencia de las mismas, la autonomía, la no politización de las mismas. Y esto es fundamental, justamente por lo que decía, ¿no? O sea, por lo que se le encomienda. Si la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un vínculo directo con partidos políticos, sin duda se dificulta su accionar, su transparencia, y hace que su mandato no sea el correcto, ¿no? A su vez, las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo tienen un sistema que las califica según cómo están justamente cumpliendo los principios de París y cómo están trabajando. Actualmente la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay tiene categoría A, o sea, está muy bien posicionada en el mundo por el trabajo que realiza. Como decía, actualmente estamos en el proceso de selección, estamos recibiendo los distintos candidatos, estamos realizando las entrevistas entre el martes y miércoles de esta semana. Y bueno, nos encontramos este año con la sorpresa de tener 27 candidatos, de los cuales 12 fueron propuestos por legisladores. En el caso específico, 2 fueron propuestos por legisladores y organizaciones sociales y 10 solamente por legisladores. Y a su vez, estos legisladores, o sea, los legisladores que proponen candidatos son legisladores del oficialismo. La oposición no ha presentado ningún candidato porque consideramos que son las organizaciones sociales versadas en derechos humanos y que a su vez, según la ley, nosotros consideramos que son las que están habilitadas. Asimismo, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene a su cargo la búsqueda de detenidos desaparecidos. Esta área está dirigida por 2 integrantes del Consejo Directivo, así lo mandata la ley. Actualmente ellos son Mariana Mota y Wilder Tyler. Esta área es un área de especial dificultad. Y lo digo en el sentido del tiempo transcurrido, ¿no? Hace 50 años casi que el Uruguay todos se viene preguntando dónde están, ¿no? Que las familias se vienen haciendo esta pregunta, vienen buscando a sus detenidos desaparecidos. Y por otra parte, tenemos
muy poca información, ya que los responsables directos no han dado información, o algunos directamente han dado información errónea. Todo esto dificulta muchísimo la búsqueda. Sin datos confiables es imposible poder encontrar a nuestros detenidos desaparecidos. Entonces se ha generado todo un equipo de investigación que trabaja tanto en Montevideo, en el interior del país, así como en Buenos Aires, que va tratando en un trabajo casi de hormiga de poder horadar esa información. Y así, bueno, se establecen contactos con personas que tienen algún tipo de dato o que tienen alguna información con respecto a dónde están nuestros detenidos desaparecidos. Esto es un trabajo muy, muy difícil, donde las personas obviamente dan esa información y sus datos son protegidos, o sea, los datos personales de estas personas. Y a su vez el Uruguay también ha entrado en campañas para que las personas que tienen datos acerca de dónde están nuestros detenidos desaparecidos los puedan brindar. Nosotros vemos con mucha preocupación que en esta nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, del Consejo, puedan haber personas que sean negacionistas de lo que fue el terrorismo de Estado, porque no ayudaría, obviamente, en esta área tan sensible, y nos preguntamos qué pasaría con los datos de estas personas que ya brindaron información, y a su vez no ayuda a que nuevas personas puedan dar información, no alienta. Esta es una búsqueda, como decía, que lleva 50 años y más allá de los incumplimientos internacionales que tiene el Uruguay en este sentido, tiene una falta con la historia, tiene una falta con la lucha de la verdad, de la justicia, de la memoria y del nunca más terrorismo de Estado. Por eso necesitamos una Institución Nacional de Derechos Humanos con una dirección robusta y con integrantes que no sean negacionistas de lo que fue el terrorismo de Estado. Muy bien, teníamos entonces allí la columna de la diputada Verónica Mato hablando sobre este tema que realmente es preocupante, ¿no? Preocupante, sí, ese cambio de orientación, digamos, ¿no? De lo que venía siendo históricamente esta comisión. Realmente veremos cómo sigue esto, ¿no? No es menor. Sí, sobre todo porque bien como le indicaba la diputada y también seguramente han leído en los medios, hay integrantes de Cabildo Abierto, esto que decía Mato, ¿no? Negacionistas de lo que fue el terrorismo de Estado. Sí, y que como también decía Verónica, ¿verdad? Que tampoco alienta mucho a quien quiera aportar datos. Exacto. O demás a acercarse a esa comisión, ¿verdad? Con esta gente de repente metida ahí. Y sí, claramente. Bueno, vamos a pasar ahora a la sección donde vemos la lucha, la organización del pueblo, del movimiento popular, de las bases del Frente Amplio. Así que vamos a la Plaza, Fede. La lucha, el movimiento. Vamos a la plaza. Bueno, hoy miércoles 20 de julio a las 18:30 horas en el Comité Alfredo Citarrosa organiza una charla con vecinos y vecinas sobre reforma de la seguridad social. ¿Qué tema, no? Sí. Participan los representantes de las y los trabajadores en el BPS, Carlos Clavijo y Lorena Luján. La charla se realiza en el local del MPP que queda en Luis Valleverres frente al local del Banco República en el barrio Paso de la Arena. Este sábado 23 a las 16 horas se realiza la actividad en el marco de la rendición de cuentas en el Comité Constitución. Contará con la participación de la diputada Betiana Díaz y de la secretaria de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, Gabriela Iribarren. El Comité Constitución queda en Comercio y Lombardini, en el barrio de La Unión.
También el sábado 23, pero en este caso en el barrio Nuevo París, el comité El Triunfo convoca a las 14 horas a su actividad sobre rendición de cuentas con la presencia de la presidenta de la departamental, Graciela Villar, el senador Óscar Andrade y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. La actividad se realiza en la Plaza Monterroso, en el anfiteatro Eduardo Lladó, en Yupes y Turubí. En la actividad se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con las ollas populares de la zona. Tremenda actividad se mandó el Comité El Triunfo, ¿no? Tiene ahí a todos los popes ahí en el anfiteatro. Esperemos que se llene de gente porque está linda, está interesante. Sí, bueno, sí. Como todos los domingos, siempre lo mencionamos, los compañeros y compañeras de la Coordinadora P estarán repartiendo material informativo y también recibiendo donaciones para las ollas populares en la feria de Peñarol, desde las 10:30 de la mañana hasta las 13 horas. Por allá, por Aparicio Saravia, cerquita de la vía, ¿no? Es Aparicio Saravia y la vía, exactamente ahí. Bien. A nivel sindical, hoy se reúne la mesa representativa del PIT-CNT, tal como nos informara en anteriores audiciones de A la Izquierda Late y el Corazón, Enrique Méndez, secretario de organización de la Central de Trabajadores. En la misma, entre otros temas, se evaluará el proceso de movilización que culminó con el paro general y la gran movilización, así como la perspectiva hacia adelante en el marco de la rendición de cuentas y las diversas situaciones que están atravesando los sindicatos y las y los trabajadores en general. Bueno, varias actividades, en este caso muchas que están relacionadas en particular con Montevideo. Le decimos a la gente que nos escucha en el interior que también está bueno, que si tienen actividades frente amplistas o movilizaciones o cuestiones de las organizaciones sociales también pueden comunicarse y nosotros le damos difusión. Bueno, vamos a pasar ahora un poquito a las noticias parlamentarias. Vamos como pedo, te digo, tenemos todavía 20 minutos y me parece que estamos yendo rapidito. Vos estabas preocupada porque nos quedaba corto el tiempo. Nos quedaba corto el tiempo, claro, porque con Majito conversamos. Bueno, conversemos, Daniel. Conmigo, dale. Bueno, a nivel parlamentario sabemos que estamos en el marco de la rendición de cuentas. Sí, ¿tá? Claro. Y entonces están yendo los distintos ítems, como nos enseñó Ana Olivera, que se le dice. Entonces va el INAHU, el Ministerio de Trabajo. Seguro. Estuvo la Universidad de la República el fin de semana, la semana pasada. Tuvimos aquí en A la Izquierda Late el Corazón al compañero de Secretaría de Propaganda de la FEU. Bien. Que nos estuvo comentando la situación que además para la universidad es bastante compleja porque hay cero, tuvimos, mira, ¿no? Te cuento. Dale, ¿Querés conversar? Conversemos. En Voces de Montevideo, hace una semana atrás tuvimos a Débora Grigoff hablando sobre el tema de la universidad y nos decía que es peor que cero, o sea, es menos que cero, o sea, no solo no se da nada, no aparecen los recursos para las cuestiones que se necesitan, sino que se sigue recortando, o sea, en esta rendición de cuentas incluso hay recorte para la universidad, es tremendo, ¿no? O sea, sí, y también el hecho de que en toda la rendición de cuentas en general, que siempre que el gobierno la presenta como aumento, ¿no? de gastos, claro. En realidad hubo ya una quita importante y en realidad lo que hay es apenas una pequeñísima devolución, o sea, no empata. No llega, ahí va, no llega ni cerca a empatar lo que se ha perdido en los años pasados. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, y en este caso, quien compareció en la Comisión de Presupuestos fue el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Sí, decime. Brillante, perdona, me hiciste acordar con Pablo Mieres, me hiciste acordar que está contento y festejando de que se redujo la cantidad de trabajadoras y trabajadores en el seguro de paro. Sí. ¿tá? Ahora, lo que nos enteramos después es que porque fueron despedidos, ¿no? Sí. O sea, es tremendo. Festeja que, no sé, chocó un ómnibus y había 28 heridos y ahora tenemos 15 heridos porque 13 se murieron, ¿viste? Sí. O sea, una cosa terrible. Es terrible cómo intentan sistemáticamente manipular, digamos, un poco la información, un poco claro. No, manipular la información, pero también lo que decimos es que la gente no es boba, no mastica vidrio, o sea, si vos perdés el trabajo, sabés que lo perdiste, o sea... Sí, pero el que no está en esa situación, claro, digo, sí. Qué bueno, bajó la cantidad de gente en el seguro de paro, seguro, esa gente ahora está despedida, ¿no? Está sin trabajo. Sí, claramente es un discurso que va dirigido a aquellos a que todavía tienen su colchón de resistencia, obviamente, que están mejor económicamente. Sí. O la están peleando, pero bueno, no están en esa situación claro. de desempleo o de seguro de paro, digo, mantienen su trabajo, por lo menos. Es como pasa con las ollas populares, ¿no? Como es una realidad que la ven lejana, muchas veces también hay un cuestionamiento, una negación o decir a la gente va a la olla porque no tiene ganas de cocinar en la casa, claro, nada que ver. Totalmente.
Bueno, entonces, en este sentido, tras la comparecencia del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a la Comisión de Presupuesto del Parlamento, en el marco, como decíamos, de la rendición de cuenta, la diputada Liliana Galán expresó las primeras impresiones de la bancada del Frente Amplio, así como la preocupación por la falta de perspectivas de recuperación de salario y creación de puestos de trabajo. Escuchamos, Fede, las declaraciones de la diputada. Bueno, fue una comparecencia muy larga. Nosotros seguimos sosteniendo lo mismo, que de las asignaciones presupuestales que vienen para esta rendición de cuentas se hace sobre el ajuste de los y las trabajadoras durante el año 2020. El ministro sostuvo que durante el año 2020, fruto de la pandemia, había habido un retroceso grande en el mercado laboral y nosotros sostenemos que la recuperación de los salarios y del empleo que se perdió en el 2020 no la vamos a lograr, por lo menos no en este periodo, pero además decimos que no es fruto de la guerra y de la pandemia solamente, sino que es fruto de las políticas públicas aplicadas por este gobierno, por ejemplo, cuando se empieza con el decreto 90-20, que disminuye lo que es el rol del Estado y obviamente lo que es el salario de los funcionarios públicos. Así que nosotros queremos dejar constancia también que el subempleo en mayo al 2021, los datos que tenemos son cerrados a mayo, es de 10,5%. Y el ministro dice que no, que se han superado los empleos del 2019. En realidad toda la gente sabe, la gente que se ha anotado para los jornales solidarios, la gente que está buscando empleos que no sean tan precarios, saben que en realidad no pueden comprar lo mismo con lo que tenían antes de salario, porque van a la feria, van al supermercado y además saben que en realidad están buscando mejores empleos, están buscando mejores salarios porque el mercado laboral está muy deprimido. Consultada sobre el aumento logrado por los funcionarios policiales, superior al acordado con COFE previamente, la diputada Galán manifestó que no se mencionó en la comparecencia y agregó: queremos saber de dónde se va a sacar esas asignaciones, porque como ustedes saben, acá nosotros no podemos aumentar el gasto. Es una rendición de cuenta que tiene una disminución del gasto muy importante, son 226 millones de dólares de asignación, cuando en realidad el recorte de todo lo anterior fue de 400 y pico de millones de dólares. Así que en realidad no sé de dónde se va a sacar. Alaudelar ya no tiene ningún presupuesto, tiene un presupuesto de caída hacia el final del periodo, un 7,8%, y bueno, en realidad para poder darle a estos funcionarios van a tener que recortar de algún otro lado. Nos gustaría saber de dónde va a ser el recorte. En relación a la promesa de recuperación salarial al final del periodo por parte del gobierno, la diputada Frente Amplista expresó: esa respuesta por parte del ministro no las tenemos. El ministro cree mucho en la política del derrame. Él dice que durante este periodo hubo un crecimiento importante del PBI, cosa que nosotros sabemos, de un 4,4%, pero no se ve al mismo tiempo que ese derrame, que es sobre todo el crecimiento sobre todo del agronegocio, y sin embargo el empleo del agronegocio aporta un 16% al total. Después son empleos transitorios como UPM, como jornales solidarios, como el ferrocarril central, y no escuchamos ningún tipo de política para recuperar esa transitoriedad. Cuando se pierdan esos empleos, ¿qué va a hacer el gobierno para recuperar esos empleos que seguramente se van a perder? Le decíamos que en los jornales solidarios, por ejemplo, por departamento se anota el doble de gente de la cifra de desocupados. ¿Qué explica eso? La calidad del salario. La gente tiene salarios sumergidos y frente a una nueva oportunidad de trabajo sale a anotarse y sale a buscar trabajo, pero son trabajos de 10.000, 12.000 pesos, totalmente precarizados. Bueno, clarísimas las declaraciones entonces de la diputada Liliana Galán. Conversábamos ahora mientras escuchábamos el audio, ¿no? Claro, varias cosas, que son realmente preocupantes de lo que decía la diputada, ¿verdad? Por ejemplo, esto de que haya gente que tiene empleo y se anota en los jornales solidarios, ¿no? O sea, imagínate la calidad de ese empleo, los sueldos que deben estar ganando les deben pagar con tapita de Coca-Cola para que se terminen anotando en los jornales solidarios. Sí, y además nos explicaba Quique Méndez el otro día que dice,
se hizo un cálculo con el tema de cuánto jornales pagar en los jornales solidarios para que no se supere un mínimo necesario para que los que trabajan no puedan acceder a beneficios de la seguridad social, digamos. Es tremendo, era superior y lo fueron bajando. Claro, para que no llegaran a acceder a esos beneficios. Claro, a poder acceder a estar en caja, a poder tener sus derechos laborales en todo lo que tiene que ver con el BPS y demás. Y acceder, ponerle a un seguro de enfermedad. A un seguro de enfermedad, claro. Varias cuestiones de las que queda al margen esta gente, justamente a propósito, ¿no? O sea, con un cálculo hecho. Otra cosa que mencionaba la diputada, es este aumento diferencial a los funcionarios policiales, que está buenísimo, pero que bueno, que no tiene financiación, ¿no? O sea, está bien, se venía marcando eso, que la caída salarial que venían recibiendo en este periodo los funcionarios y funcionarias policiales, pero bueno, ahora demagógicamente les dicen, les vamos a dar un aumento mayor, pero no aparece la plata, ¿de dónde la van a sacar, verdad? Sí, una movida que también fue rara, ¿no? En principio estaba el ministro de Trabajo compareciendo, no se menciona nada al respecto, el acuerdo es por afuera de lo que se había acordado con COFE, según los comentaban las parlamentarias, se fue directamente a hablar con los parlamentarios de la oposición. Fue extraña la forma, el momento. Sí. Y bueno, y ahora la cuestión incluso hubo un cruce, digamos, de acusaciones entre algunos de los sindicatos policiales y la propia COFE, donde parece que el ministro les dijo que COFE, para negociar, había puesto como condición que no les aumentaran, lo cual obviamente no es cierto, y COFE lo aclaró, ¿verdad? Pero bueno, también eso enrareció un poco el panorama, complicó un poco más esa cuestión que ya venía rara, como vos decías. Sí, complicado el tema. Bueno, otro que asistió a la comisión de presupuesto fue el presidente de INAU, Pablo Abdala, y en este sentido, esto fue el martes 19. Ayer nomás. Tenés razón, yo hablo del martes 19 como fuese hace 20 años. Ayer nomás fue. Tengo un pedo de fechas en la cabeza que no tiene nombre. Bueno, y al respecto, con quien nos habló sobre esta comparecencia fue la diputada Ana Olivera. Vamos, Fede. En el momento que yo estoy hablando, seguramente la diputada Cecilia Cairo, que preside la Comisión de Población y Desarrollo, esté dejando una constancia, porque dado que en pocos minutos después tenemos la comparecencia de otro ministerio, nos quedaron muchas preguntas para hacer, o sea que seguramente la constancia que vamos a dejar es que vamos a solicitar que el directorio del INAU concurra a la Comisión de Población y Desarrollo para darnos más información en relación a algunos de los puntos planteados hoy. En primer lugar, lo primero de todo es que nuevamente, más allá de las explicaciones que el director, el presidente del INAU nos dio, quedaron más de 700 millones de pesos sin ejecutar en el año que pasó. Nos dio toda una serie de explicaciones respecto a que la mayor parte fue en recursos humanos porque no se pudieron realizar los llamados que tenían previstos, pero esto es una situación que nosotros evaluamos que para el conjunto de los temas que tienen planteados, bueno, este año parecería ser, no, sin parecería, este año están haciendo dichos llamados, es decir, ha habido dificultades, es decir, para el despliegue de muchas de las políticas. Nosotros señalábamos que del conjunto de las metas planteadas en la información que a nosotros nos llega del Poder Ejecutivo, hay un 58% cumplidas, es decir, pero esto tienen nombres, ¿verdad? Y hay algunos temas vinculados con temas de salud mental, con temas del egreso de las personas institucionalizadas o internadas en INAU. Hay temas vinculados con el despliegue territorial del INAU, es decir, en los que nosotros no adjudicamos ninguna intencionalidad, es decir, simplemente pensamos que tenemos que lograr profundizar más con el directorio del INAU en torno a estos temas. Consultada acerca de si consideraban como mala gestión por parte del INAU por no haber ejecutado los presupuestos asignados, la diputada Ana Olivera manifestó.
Bueno, ese es un tema que justamente queremos analizar. Efectivamente hubo un problema de gestión por no llegar a acuerdos para hacer los llamados para personal. Según lo que él explicitó, la mayor parte de los recursos no ejecutados están vinculados con personal necesario, porque justamente hablando de los diferentes programas, tú tenés crecimiento en violencia, tenés crecimiento en las denuncias, ¿verdad? Lo vimos cuando el CIPIAB lo planteó. Tenés con el crecimiento de la pobreza hay una responsabilidad rectora del INAU a cumplir en el abordaje integral. Es decir, entonces me parece que hay temas, y ellos mismos reconocen, bueno, que es decir, han tenido algunos temas vinculados con la ejecución, con los llamados a licitación, con reformular las llamadas PPP para el plan CAIF. Es decir, hay toda una serie de temas que hemos tenido los títulos hoy, e insisto, para que no se nos acuse que adjudicamos intencionalidades o problemas que no logramos desentrañar totalmente, queremos tener una comparecencia del directorio en la Comisión de Población y Desarrollo para poder abordar con tranquilidad todos estos temas. Muy bien, clarísima entonces las declaraciones de la diputada Olivera. Queda mucho para saber y para analizar en esto de la falta de ejecución de los presupuestos de INAU. Agregar ahora una chiquita nomás, ante el informe anual correspondiente al año 2021 realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención, donde advierte la vulnerabilidad de los derechos humanos, tanto en mayores como niños, niñas y adolescentes, la diputada Verónica Mato, que la teníamos hoy al inicio en la columna, realizó un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior, ACE y a INAU. Esperemos saber si efectivamente hay una devolución de esa solicitud de informe que a veces no llega, ¿no? Sí, ya seguiremos esta cuestión y estaremos informando sobre los resultados, si son fructíferas esos pedidos, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos con dos cortitas que nos quedan, dos invitaciones Dale. cortitas que nos quedan por ahí. Dale. Vamos arriba. Mira, te cuento, a 60 años de la edición de Problemas de una Revolución Continental, el libro de Rodney Arismendi, se realiza una actividad a la cual invita la Fundación Rodney Arismendi hoy mismo a las 19:30 horas. Es presencial con cupos limitados y hay que anotarse. Te paso un teléfono: 098-784-305. Ese es el número de teléfono para anotarse para esta actividad, en la que participan María Luisa Bategasore, que es profesora de historia, Fernando Sass, sociólogo, y Mateo Florentini, historiador. Así que es hoy a las 19:30, rapidito, quien quiera anotarse, todavía hay lugar. Y si no, igual la plaquita la vamos a compartir en el Instagram de A la Izquierda Late el Corazón, porque también la pueden ver por Zoom, y en la plaquita está la dirección en donde pueden entrar para ver. Perfecto. Otra actividad interesante, que es un conversatorio taller que organiza la Comisión de Programa del Partido Comunista, se va a realizar 22 de julio, es el jueves, ¿no? Viernes 22 de julio de 19 a 21 horas, Cultura, Identidad y Pueblos, que es justamente una de las unidades temáticas. Los oradores que van a estar allí presentes son el filósofo Sandino Núñez, la profesora y antropóloga Pilar Uriarte, el responsable de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Coco Rivero, y la actriz y periodista, nuestra compañerita Majo Pedraja. Esto es en 8 de octubre, 4279, esquina 20 de febrero, en el local del Comité Fernando Otorgués. Esperemos que para el viernes esté ya pronta, Majo, que esté bien para poder participar de esa actividad. Exacto, esperemos. Mira, te cuento una cortita más, Dale, ya que estamos el 26, porque no vamos a tener programa antes de esa fecha. No, tenés razón. El 26 de julio, a las 19 horas, se realiza una actividad, un acto contra el bloqueo, con Cuba contra el bloqueo, siempre es 26, en fecha, por supuesto, claro, del asalto a Moncada. Así que a las 19 horas ese día, en la Sala Cita Rosa, en 18 de julio, y Julio Herrera y Oves. Convoca el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Buenísimo. Esa es una invitación muy, muy importante. Sí. Esperemos que tengamos la mayor cantidad de participación en ese acto. Cuba está resistiendo, pero realmente está bastante complicado el tema del bloqueo, así que es importante que vayamos la mayor cantidad de personas, la mayor diversidad también, ¿no? Sí, y en estos días viste que también estuvo complicado el tema del aniversario de aquella convocatoria, sí. Anduvieron haciendo, manipulando información y manipulando las redes sociales, o sea, siempre está bueno mostrar nuestro
nuestro apoyo con la isla, con el pueblo y con la Revolución Cubana. Exactamente. Bueno, ya tenemos en el estudio a quien va a ser nuestro entrevistado en la segunda media hora de este programa, el compañero Eduardo Tropiani, presidente del Plan de Vivienda Sindical. Me dice que sí con la cabeza. Puede decir hola si quiere, compañero. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, entonces nos estamos yendo al cortecito y a la vuelta venimos con la entrevista. Para ver si la gran cosa que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la... ¡Ay, qué dura! Está en la calle, vamos a meterla en la sopa. Bueno, muy bien, continuamos entonces en este programa. Le volvemos a mandar un beso grande a la compañera María José Pedraja y agradecerle también al compañero Daniel que está haciendo el aguante. Agradecido soy yo de poder compartir contigo y con la audiencia de este espacio. Bueno, decíamos y saludaba antes de ir al corte el compañero Eduardo Tropiani, presidente del Plan de Vivienda Sindical. Vamos a comenzar entonces la entrevista. Capaz que primero que nada explicar un poquito de qué se trata el Plan de Vivienda Sindical como para ubicar a quienes nos están escuchando. Bueno, muy buenos días a la audiencia, gracias por la invitación. La federación hoy del programa Vivienda Sindical es aquella loca idea que surge en los compañeros trabajadores de la UNRWA en 2010, en realidad arranca antes, en 2008, en 2010 lo toma como propio el PIC-CNT, en 2011 se hace un lanzamiento en nuestra central, la cual llegó a una inmensa cantidad de compañeros y compañeros que hoy representan a esta organización. Tenemos cooperativa en los 19 departamentos, hoy la federación que se fundó como federación de segundo grado, igual que FUBAN, que FECOB y que COVIPRO, se funda en 2016, hoy tenemos 270 cooperativas a nivel nacional, con la particularidad de que como organización somos la única que tenemos en los 19 departamentos cooperativas, formada con sus diferentes institutos, sus trámites, muchas de ellas viviendo. En distintos niveles, ¿verdad? Algunas ya terminadas y otras exacto. Veremos, capaz. Dentro de esas 270, yo tengo la suerte de vivir en una de esas hace más de un año y medio, y somos 40 cooperativas, 1.700 familias de trabajadoras y trabajadores que accedieron a la vivienda mediante la Federación del Programa Vivienda Sindical. Tenemos 3.600 familias, son 89 obras activas. Estamos hablando de que somos la organización que nuclea más cooperativas activas al momento. Mirá. Y eso nos lleva a una demanda importantísima, sí, claro. Problemáticas miles diarias y bueno, soluciones, negociaciones, buen diálogo con los compañeros de FUBAN. No hay que desconocer y siempre que nos cabe destacar, nosotros nacemos del PIC-CNT, por eso somos la federación del programa Vivienda Sindical, la federación del PBS, seguimos instalados, seguimos funcionando dentro del PIC-CNT, sí. Para nosotros la idea es nunca irnos de ahí, porque sí, en realidad sí. Somos parte de, a su vez por nuestra tarea de militancia sindical que casi todos de la dirección desarrollamos. De allí surge y allí se mantiene. Y allí se mantiene y la idea es quedarnos por un buen rato también. Bueno. Dentro de esas 89 obras, el resto de las cooperativas, 40 en proceso de escritura, que son comienzos de obra, 40 más dentro del Ministerio de Vivienda en los procesos de actualizar el proyecto, el padrón, para poder ingresar en los sistemas y en los sorteos, que por suerte tenemos la noticia de que este mes se realiza uno de los dos sorteos anuales. Sí, porque venía quieto eso, ¿no? Venía bastante quieto eso. Y el resto ya formada, como la cooperativa de la compañera, con todo lo... Covicilindro ahí. Ahí va, nombrarle y saludamos. La Covicilindro que quiere las tierras en el mercado modelo. Y bueno, y esa cooperativa junto con 3 más sí. Se formaron pura y exclusivamente para el convenio de tierra que está obteniendo la federación junto con las otras 3 organizaciones sí. Dentro del Foroso de Tierra, que es una instancia que también trabajamos. Y bueno, las 270 cooperativas en los diferentes procesos, todas con su formadas realmente, y un proceso de formación de nuevas cooperativas, porque realmente la demanda habitacional dentro de los trabajadores sigue estando, y claro. Bueno, y nos demanda esa necesidad de seguir formando cooperativas. Eduardo, ocurrió en esto de la rendición de cuentas que ocurren muchas cosas raras, ¿no? Hubo ahí una redacción que ponía en riesgo el tema de los subsidios para el tema de las cooperativas, que después lo vamos a arreglar, que vamos a ver, pero todavía eso no está resuelto. Contanos un poquito de qué se trata esto que pasó.
Bueno, dentro de los artículos que se menciona la vivienda social y el Ministerio de Vivienda en la rendición de cuentas, el artículo 304 habla de los subsidios. Ley importantísima para el cooperativista y para el movimiento cooperativo, el cual permite que los trabajadores podamos acceder a pagar una cuota, a pagar una vivienda subsidiada en base al aumento, en base al ingreso que tenemos cada uno de nosotros. La cuota no puede superar determinado porcentaje de los ingresos, ¿verdad? El 25 o hasta el 30% del valor de los ingresos de un núcleo familiar. De ahí para arriba se subsidia, exacto. Bien. Eso es importantísimo, es ley y bueno, la vamos a defender sin lugar a duda. Claro. Todo el movimiento cooperativo, las 4 organizaciones, porque es importantísimo. Eso es lo que se ponía en riesgo con este artículo. Eso, dentro de la redacción del artículo 304, estaba el último ítem con una redacción media compleja en la cual ponía en riesgo los subsidios de 2017 para atrás, con otro sistema de subsidiar a las familias. Ajá. Y eso podía perjudicar en un monto de 15.000, 20.000 familias, que sería importantísimo. No significaba que se quedaran sin subsidio, pero sí que se iba a rever el subsidio y eso generaría un problema bastante importante, ¿no? Para cada uno de los trabajadores y de las familias cooperativistas. Además una inseguridad, digamos, ¿no? Estás esperando a ver, bueno, que lo revisen, a ver qué pasa, si me lo tocan, no me lo tocan, digo, horrible. Exacto, nosotros con forma de que el Ministerio y la agencia coloca el subsidio y esta ley que realmente es muy buena, nosotros estamos conformes con cómo se está aplicando hoy. Claro. Es muy justa y nos ayuda al movimiento cooperativo a que realmente los trabajadores, como cuando surgió el PBS, dijéramos que los trabajadores tenemos capacidad de pago pero no de ahorro. Sí, entonces seguro, es importantísimo acceder a la vivienda mediante el movimiento cooperativo y poder pagarla, y obviamente que con una cuota razonable es mucho mejor. Sin duda que porque vamos a pagar un préstamo durante 25 años. Claro. Cuestión que apareció entonces ese artículo. Apareció ese artículo mal redactado. Ajá. Apareció ese artículo. Sí. Ahí, obviamente, hubo preocupación y se fue hubo preocupación, alerta, otras organizaciones se pronunciaron públicamente, nosotros hicimos las comunicaciones con el Ministerio, con la agencia, en lo cual nos responden, lo que después sale públicamente, que es un comunicado del Ministerio de Vivienda, que había una mal redacción, asumían que había una mal redacción en ese ítem y que se iba a rever. Hemos estado en comunicación con diferentes legisladores también, y eso aún no se ha corregido, esa redacción, se sigue trabajando en ese punto y en otros, pero nos da una tranquilidad y en realidad nos quedamos a la espera, obviamente, pero con un poco de tranquilidad de que se reconoció públicamente que había un error, que la idea no era afectar ningún tipo de subsidio a ninguna cooperativa, que no se iba a modificar la ley, y en eso estamos. Acá, mira, tengo el comunicado justamente del Ministerio y al final, por lo menos grandota y recuadrado, dice: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ratifica que de aprobarse el artículo 304 de esta rendición de cuentas, ninguna familia perderá derechos ya adquiridos. O sea, como que por lo menos, digamos, está esa tranquilidad. Ahora, falta igual la nueva redacción, ¿no? O exacto. Que esto se concrete. Nosotros, hasta que no esté la nueva redacción y realmente lo podamos ver y que nuestros legisladores se puedan realmente sacar todas las dudas y que eso quede contemplado en papel, vamos a estar a la expectativa y vamos a estar en pos de posibles movilizaciones y medidas. El tema que también queremos poner arriba de la mesa es que este tema realmente, que es importantísimo y es de relevancia, nos ha sacado realmente de la discusión en sí, que es la rendición de cuentas y que es el 0 peso para el movimiento cooperativo. A ver, ¿cómo es eso? A ver, contanos un poquito. Bueno, eso es lo segundo que íbamos a trasladar y que ayer tuvimos justamente un plenario de nuestra organización y estuvimos hablando de eso. Claro, porque hasta ahora el gran tema en materia de vivienda era que no hay un peso para vivienda, que veníamos en un presupuesto donde la ministra había prometido en campaña no sé cuántos miles, después dijo que no, que era una aspiración de deseo nomás. Pero bueno, la cuestión que veníamos con como vos decías, sin sorteos para cooperativas, veníamos sin
un peso para vivienda. Entonces ahora el tema de vivienda se descentra, digamos, pasamos a discutir si se pierden los subsidios o no se pierden los subsidios, pero seguimos con este tema del presupuesto para vivienda y queda un poco de lado, ¿no? Con esto. Sin lugar a dudas, nosotros creemos que esta rendición de cuentas lo que ha hecho es tirar una bomba de humo, o como se dice en el cotidiano, como estamos como el tero. Claro. Pone el huevo de un lado y canta del otro. Realmente nuestra gran preocupación, aparte de que eso se solucione, es el 0 peso en esta nueva rendición de cuentas para el movimiento cooperativo. Nuevamente 0 peso. El que se haya ya un recorte en el presupuesto por inflación, por interés, porque no se ha aportado realmente lo que se tenía que aportar, por el pago que se hace realmente al Fondo Nacional de Vivienda, que ese recorte ya hoy, y lo están estudiando diferentes técnicos vinculados a nuestra organización para darnos el número exacto, ronda, antes de entrar a la rendición de cuentas, entre un 15 y un 20% del presupuesto, y que con este 0 peso en la rendición de cuentas, al llegar al año que viene, vamos a estar arriba del 20%, que es un número importantísimo, disparatado, y que eso lleva a consecuencia todo lo que antes un poco mencionabas tú, y que es un solo sorteo en los últimos 2 años. La gran excusa fue la pandemia, pero en realidad se recortó. Como para todo, ¿no? La pandemia salvó todo. La pandemia ha salvado seguridad, vivienda, en general, pero se recortó en un sorteo, es decir, que 1.000 familias en cada año, son 2.000, no accedieron al sorteo de poder arrancar el proceso más rápido de su vivienda, que no hubo factibilidad, que es que las cooperativas puedan acceder a presentar la documentación en el ministerio, es decir, que no se absorbió nuevas cooperativas, y que eso va a llevar a un problema en fines de 2023 o 2024, en el cual las cooperativas de vivienda no van a ser tantas para los sorteos que van a estar, porque el proceso dentro del ministerio se acortó. Si les impedís entrar, obviamente va a haber menos para sortear después, ¿no? Exactamente. Y bueno, y a su vez también toda la problemática que nos ha llevado en los pagos de cuota, en la certificación, en los avances, en que nuevas cooperativas, hablábamos de las 89 obras, y te mencionaba también que hay casi 40 más que van a arrancar la obra en este último año. Es decir, que esas cooperativas, muchas de ellas estaban esperando desde 2019 poder acceder a escriturar, es decir, ya salieron sorteadas en 2019, y desde 2019 estaban esperando un trámite de escritura que lleva entre 3 y 6 meses. Ha llevado en muchos casos hasta principio de año. Algunas de esas cooperativas estuvieron esperando desde 2019. Es decir, que eso también ha llevado a una demora en los procesos de obra y en que nuestros compañeros y compañeras puedan acceder a la vivienda. Definitivamente es eso el problema, ¿no? ¿Cuánto te demora en llegar a concretar tu sueño de tener tu casa, ¿verdad? Tal cual. Y el gran problema acá, nosotros a veces lo sacamos de eje al Ministerio de Vivienda, porque realmente se prometió mucho, como se mencionaba. La idea a las primeras reuniones que hemos tenido con las diferentes organizaciones y este ministerio y esta agencia era algo de todo lo prometido, cumplirlo, o por decir todo, pero hemos tenido un actor importantísimo acá, que es el presidente de la República, que es la UPP y que es el Ministerio de Economía, que no tiene una política social, que la vemos en una cantidad de temas más, y que a la vivienda, que es lo que me atañe hoy realmente, nos perjudica enormemente, y que realmente nosotros pretendemos que un Estado sea más solidario, sea realmente social y apunte a lo social como es la vivienda. Nosotros dentro del movimiento cooperativo, y por suerte puedo hablar de haber obtenido la vivienda gracias a esto, la vivienda es un actor fundamental en nuestras vidas, es un actor de transformación de una familia, tener una vivienda digna, segura. Entonces nosotros los creemos... costos, a ver, de repente tenés posibilidad en el caso mío yo alquilo, tenés posibilidad de pagar un alquiler, pero lo que te implica en el presupuesto el costo de un alquiler es disparatado, es desmedido, con relación a lo que gana cualquier trabajador, promedio, ponele, ¿no? O sea, entonces, si será importante, acceder a estos mecanismos, para resolver ese tema tan fundamental para la vida de cualquier familia, de cualquier persona, si será importante poder acceder a través de estos mecanismos, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros creemos que el movimiento cooperativo,
con una política más social y con una política distinta. Nosotros cuando arrancamos como organización apostamos a los sistemas constructivos no tradicionales, los cuales son de rápida implementación. Sí. Ha quedado demostrado en este tiempo, a pesar de todas las trabas y todo lo que hemos tenido que sufrir como organización. Desde nuestros comienzos hasta ahora seguimos sufriendo. Hubo en el medio de todo esto, ¿verdad que hubo varios episodios en que los quisieron matar? Hubo de todo, y realmente, lamentablemente, porque en realidad no se apuntaba al PIC-CNT, no se apuntaba a esta organización, se apuntaba a las cooperativistas y a los trabajadores que querían acceder a la vivienda. Tal cual. Para pegarle a todo lo antes mencionado, ¿no? Porque no hay que sacar de eje que pero siempre... Los que terminan pagando los platos rotos siempre son los cooperativistas. Los de más abajo, ¿verdad? Y se ha demostrado que los sistemas constructivos no tradicionales, que la industrialización en la fábrica y la implementación en la obra ha favorecido que las casas sean más rápidas, se construyan mejor, que sean menos pesadas, que nuestras compañeras, que enormemente son la mayoría en el movimiento cooperativo, y nuestra organización con 30 miembros en la dirección y 19 compañeras, revela ese proceso que muchas veces lo decimos, ¿no? Y a mí no me gusta hablar demasiado del tema, sí darle la importancia que se merece, pero que lo hablen las compañeras que son realmente las que han pasado los procesos, desde la formación de una cooperativa, todo el proceso burocrático que te lleva por no tener una política de Estado que sea mucho más práctica y rápida para acceder a una vivienda, los procesos de obra. Y acá yo siempre hago esta mención, ¿no? La compañera asume la dirección de la cooperativa, hace todo el proceso burocrático de trámite y legal, y cuando arranca la obra, los compañeros asumen la obra porque creen que la van a conducir mucho mejor. Ajá. En ese ideal que tenemos de que nosotros hacemos mejor las cosas. ¿Y qué sucede? Que en la mitad de la obra... vuelven a asumir nuestras compañeras. La toalla, Exactamente, asumen nuestras compañeras porque son las que van a la obra, las que hacen las horas, las que se encargan de la familia, del trabajo, de la gestión de la cooperativa, y a su vez también hacen las horas en nuestra cooperativa. Asumen la obra, la terminan. Agotador. Y la gran relevancia, y es lo que nos orgullece hoy, es que después de haber terminado todo ese proceso tan desgastante, no se quedan en su casa, sino que se suman a nuestra organización para brindar esa experiencia y para que otras compañeras y otros compañeros en diferentes cooperativas puedan tener un poquito de la solución más. Entonces, nosotros eso nos enorgullece, lo resaltamos siempre. Seguro que sí. Estamos trabajando mucho en ese tema y bueno, está. No, quería decir que nosotros le hablábamos también cuando en las reuniones, en las asambleas de la cooperativa, que nosotros hablábamos mucho del sueño de la casa propia, pero en realidad la vivienda es un derecho, ¿no? Acá yo tengo en el artículo 45 de la Constitución de la República se establece que todos los habitantes de Uruguay tienen derecho a una vivienda decorosa y la responsabilidad del Estado de instrumentar políticas públicas que garanticen este derecho. Lo que vos estás comentando da cuenta de que justamente el Estado, que en este caso está... Qué lejos, ¿no? Las definiciones en ese sentido las tiene que gestionar el gobierno, que además tiene sus mayorías parlamentarias para poder, está haciendo todo lo contrario, o sea, está yendo en contra del mandato constitucional de efectivamente colaborar en que podamos llegar a tener nuestra vivienda, en un marco además de un mercado inmobiliario que además la LUC que quedó aprobado el artículo, ¿no? Que nosotros lo queríamos derogar, que tenía que ver con esto de los alquileres. De los alquileres, sí, los desalojos express, que acá no hemos visto todavía el fenómeno desarrollado, pero si, por ejemplo, estudiamos en Estados Unidos que existe toda esta dinámica, se transforma en una cosa perversa de trabajadores que no pueden alquilar, que quedan totalmente por fuera, que teniendo trabajo tienen que vivir en la calle, o sea, todo lo que ha hecho este gobierno en relación a lo que tiene que ver con la vivienda y la seguridad de tener un techo sobre tu cabeza, ha ido en contra justamente de este mandato constitucional, ¿no? Sí, sin lugar a dudas subrayo todo lo antes mencionado, porque en realidad nosotros creemos que es una política de Estado que no se está cumpliendo con un derecho humano fundamental que está en nuestra Constitución, y que nosotros desde que nos organizamos como federación y como organización, una de las grandes reclamos es eso, es un Fondo Nacional de Vivienda que se acorde, es un proceso razonable para nuestras cooperativas y es una política de Estado que pueda acompañar todo eso que mencionabas tú y que realmente hoy no se está cumpliendo. Podemos tener muy buenas ideas y hasta un buen trato dentro del ministerio, dentro de la agencia, pero si la UPP, si el Ministerio de Economía y si hasta la propia presidencia no aplica fondos para eso,
el resultado lo tenemos a la vista. Sacarnos del foco de discusión con un tema importantísimo como el subsidio y no llevarnos a discutir lo que realmente es trascendente hoy, que la rendición de cuentas nuevamente tiene 0 peso y que realmente con la plata que hay y se sigue recortando, no vamos a poder acceder muchos trabajadores y trabajadoras y cooperativistas, obviamente, al derecho de la vivienda, por lo menos arrancar el proceso. Realmente se está recortando eso. Sin duda, ahí también tallan, me parece a mí, problemas político-partidarios, ¿no? De la interna de la coalición, ¿no? Un ministerio que le corresponde a Cabildo Abierto, que no es parte, digamos, del núcleo de conducción, ¿no? O sea, el herrerismo le disputa o no quiere que le dispute el protagonismo, entonces me parece que los trabajadores y trabajadoras una vez más son rehenes de estas cuestiones palaciegas, digamos así, porque bueno, más allá de las promesas y la voluntad, como vos decías, que incluso pueda tener el ministerio, lo cierto es que aparece Azucena y el Rito y 0 pesos otra vez para el tema de vivienda, ¿no? Ya en la segunda, en el tercer año ya de gobierno, ¿no? No aparecen las promesas, no están lejos de aparecer. Tal cual. Y nosotros vemos con mucha preocupación que en este quinquenio o estos 3 años ahora, realmente hay que subrayar y pasar en limpio qué es lo que están haciendo nuestros compañeros técnicos dentro de la organización, es realmente cuánto ha incidido el recorte del presupuesto en la construcción y los cooperativistas que han llegado a tener la vivienda. Claro. Porque estas 89 obras que yo te mencionaba, que con 40 más a la espera podrían ser muchas más, podrían haber accedido a la vivienda hace 1 año o 2 atrás, y realmente la excusa no es la pandemia, porque ninguna cooperativa en proceso se paró por la pandemia. Claro, obviamente. El problema es no haber accedido a ese proceso. Seguro. Que ahí está el gran problema. Ni que hablar. Y además, digo, en lo que implica también, más allá de que son de ayuda mutua todas estas cooperativas, ¿verdad? Exacto, sí. Pero siempre hay una mano de obra contratada, digo, todo lo que implica también en la dinamización del trabajo, ¿no? En un momento donde la pandemia conspiró, digamos, o sea, acrecentó el desempleo y lo demás, también frenás estas construcciones y eso también tiene repercusión en el ámbito del trabajo, ¿verdad? Ahí eso que tú mencionabas es importantísimo. Nosotros teníamos reuniones con los compañeros de fútbol de la dirección del Zunca, y mencionábamos eso. Nuestras cooperativas, 89 hoy, pero otras 40 que han terminado, contratan un mínimo de 4 o 5 compañeros de la construcción durante el proceso de obra. Y no es solo Montevideo, que acá es el origen. Lo que vos decías, todo el país, ¿no? Se han terminado y tenemos 12 obras, 12 cooperativas en Fraivento. Mirá. Que hay 5 terminadas, hay 3 más para terminar y hay otras esperando arrancar la obra. Tenemos 9 cooperativas en Durazno, las cuales 3 ya arrancaron la obra. Ajá. Tenemos en Maldonado, es impresionante, hay casi 30 cooperativas. Hay 4 que terminaron la obra y hay en este momento 8 en proceso de obra. Entonces es nacional que esta organización y que las cooperativas del PBS no solo transforman el derecho a la vivienda de los compañeros, sino el derecho a que haya trabajo, a que ese trabajo y esa plata destinada se invierta en el barrio, se invierta en la ciudad, y eso ha sido fundamental. Y bueno, la barraca, digo, la compra material, le digo, todo el almacén, todo el circuito de la economía comunitaria, de la economía local, es donde claro se que genera empleo, digo, se mueve toda la economía. Exactamente. Bueno, Eduardo, para adelante, vos mencionabas esto de estar tranquilos pero alertas a que efectivamente se genere esta modificación de esta mala, entre comillas, redacción según el oficialismo, de la necesidad de agilizar estas cuestiones de los trámites y de dar esta discusión, de visibilizar la discusión o la problemática que está habiendo en relación al acceso a la vivienda. Decías que tuvieron un plenario ayer. ¿Cuál es la perspectiva para adelante como para ir redondeando? ¿Qué es lo que tienen pensado? La idea de esto puntualmente, la rendición de cuentas, es hacer una concentración y una movilización para entre el 15 y el 18 de agosto, que es cuando realmente se va a votar y se va a cerrar el presupuesto, y durante ese proceso seguir manteniendo negociaciones y reuniones tanto con el Ministerio y la agencia para cambiar un poco esa redacción y con los compañeros legisladores de los diferentes partidos políticos
para poder plantear nuestra posición en esto que tú mencionabas, ¿no? Un 0 peso, una política que no está siendo la necesaria, un Fondo Nacional de Vivienda que no está acorde, y bueno, y ver a ver si se puede hacer algo para mejorar esa rendición de cuentas y esa redacción que hoy perjudica nuevamente y que sigue perjudicando al movimiento cooperativo. Pero que en definitiva, digamos que el tema de los recursos que se asignan a la vivienda parece como que lo importante y lo más difícil de resolver, ¿no? En esta situación. O sea, lo de la redacción seguramente se arregle fácilmente. Ahora, el tema de adjudicar más fondos, digo, ¿qué perspectivas hay en eso? ¿Ya han tenido algún contacto con alguna bancada, con algunos legisladores? En realidad es lo que se está pidiendo por parte de diferentes legisladores y de diferentes bancadas. El tema es que es una política de Estado y es un lineamiento que ya la rendición de cuentas se presenta, y para los diferentes temas es que sigue siendo de recorte para el derecho a la vivienda en este caso, pero en sí de recorte para los trabajadores, ¿no? Bueno, muy bien, entonces seguiremos entonces atentamente. Preocupante, de verdad. Esta situación, hacernos acuerdo de la movilización que va a haber para ir anunciándola y también informar y poder cubrirla, porque nos parece que es importante esta temática. Nos vamos despidiendo, agradeciéndole al compañero Eduardo del Plan de Vivienda Sindical la presencia y toda esta explicación que me parece que ayudó a entender un poco en qué va el tema. Sin duda que sí, a mí por lo menos que es un tema que, como te digo, yo inquilino lo veo un poco de costado, el tema del cooperativismo, pero digo, me dejó muy claro. Es complejo. Gracias, Eduardo, por favor. Y gracias, Daniel. Nos vamos despidiendo, te agradezco mucho. Le mandamos un besito a Majo. Nada que agradecer, al contrario, de verdad que yo estoy un placer, feliz, agradecida, que haya salido lindo y que haya salido bien. Bueno, vamos arriba, gente, como siempre decimos, es con organización, es con lucha, vamos arriba. Salud. Chau, Fede.